¿Te gustaría conocer los 4 pasos que necesitas para planear una operación o un cometido táctico con los pies en la tierra? Si este tema te interesa, hoy vamos a hablar de los 4 pasos para planear una operación. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno, y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de 2 maneras, aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y si me lo permites voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Jefe al Líder. Muchas gracias por estar aquí una semana más y bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar de los 4 pasos que necesitas para planear una operación. En primer lugar, dejadme avisar, como siempre, aquí abajo te dejo el acceso a mi newsletter. Es una newsletter que he iniciado hace poco y en la que comparto contenido diario sobre liderazgo, productividad, desarrollo personal y profesional en definitiva. Así que te animo a unirte y, como te digo, te compartiré una idea al día que espero te haga reflexionar. Si no consigues entrar en el enlace de aquí abajo porque se ha roto o lo que sea, puedes entrar en jsolerm.es, que es una página que está en construcción todavía, pero en la que encontrarás cómo poder suscribirte a la newsletter hasta que tenga la página web definitiva. Así que te animo a que te unas. También avisar de que este es el último de 3 episodios con los que voy a terminar la parte de este podcast de seguridad. Como ya os avisé en los anteriores episodios, a partir de la segunda temporada, que empezará aproximadamente dentro de 4 episodios, voy a hablar únicamente de liderazgo, ¿vale? Entonces potenciaré un poquito esa parte, porque es un tema que me encanta, me apasiona y del que espero poder estar aprendiendo toda la vida. Así que me gustaría dar ese giro en el podcast y compartir para intentar alcanzar e impactar al mayor número de personas posible, ¿vale? Ya no solo del ámbito de la seguridad. Pero como te digo, aún quedan 3 episodios con, espero, bastante contenido de utilidad, espero. Así que, bueno, vamos a disfrutarlo. Bien, hoy vamos a hablar de los 4 pasos que se necesitan para planear una operación. Lo primero que tengo que decir es que esto es una adaptación de varios manuales que he leído sobre esto, ¿vale? Normalmente cada cuerpo, cada institución, Fuerzas Armadas, Policía, etcétera, tiene sus métodos, sus manuales que hablan de cómo planear una operación o un cometido de seguridad. Y, bueno, pues yo simplemente de la práctica que tengo en el uso de varios manuales de este tipo, pues he creado mi propio método. Realmente lo que he hecho ha sido bajar a tierra un poquito las acciones que tenemos que hacer y resumirlas para, bueno, pues que se quede algo mucho más práctico a nivel táctico, ¿vale? Que es lo que me interesa. Entonces, como te digo, obviamente hay muchos métodos de planeamiento, hay unos manuales muy específicos en cada cuerpo, digamos, por lo menos sé que la policía y el ejército los tienen. Y entiendo que en cada país pues existirán los suyos, ¿vale? Yo aquí, como te digo, te he hecho un resumen con el que puedes estar de acuerdo o no, pero con que te lleves una idea, yo me quedo satisfecho. Y, obviamente, de todos esos manuales que consigas leer de esto que te cuento yo y de todo lo que hagas y practiques, saca tus propias conclusiones y tus propios métodos, ¿vale? Aquí no vengo a sentar cátedra de nada, simplemente os cuento mi experiencia e intento resumir de forma práctica ideas que nos puedan servir a todos a nivel profesional, de una forma, pues como os digo, práctica a nivel táctico y que podamos aplicar en el día a día fácilmente, ¿vale? Así que ahí esa es la primera idea. La segunda es que deberíamos darle la importancia que tiene a tener los pies en la tierra. Es muy sencillo desde altas esferas exigir y planear los de abajo, pero abajo las cosas son más complicadas de lo que parece. Entonces, cuando tienes el pie sobre el terreno, te suceden muchas cosas que arriba no están teniendo en cuenta el tiempo que cuesta solucionarlas. Y pongo un ejemplo, imagina que se avería tu vehículo cuando estás justo en movimiento, ¿no? Pues ese incidente que arriba no se está teniendo en cuenta tiene unos tiempos y unos plazos. Y esto a veces es difícil
medirlo desde arriba, ¿vale? Cuando no están viendo exactamente la situación que está pasando. Entonces, si a todos los jefes a los que me escuchan en este podcast, tened en cuenta que esa información que nos está llegando y que está sucediendo realmente ahí abajo a nivel táctico. Entonces, importancia en ese sentido de tener los pies en la tierra y también a la hora de planear. Es decir, tenemos que hacer cosas sencillas. Cuanto más sencillo sea, más fácil va a ser planearlo y corregirlo sobre la marcha. Entonces, yo animo a la sencillez en cuanto a los planes. Hay que ir, realmente como siempre, como en productividad, hay que ir no a hacer más cosas por minuto, sino a las acciones que nos van a dar los resultados que queremos, ¿vale? Entonces hay que reducir acciones y hacer solo las acciones que tenemos que hacer. Y eso nos va a permitir gestionar más cosas en menos tiempo. Y en relación a esto, es mucho mejor un plan sencillo en el tiempo correcto que el mejor plan en el tiempo incorrecto. Es decir, un plan perfecto en el tiempo incorrecto. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un planeamiento con las ideas que os voy a dar aquí, no expedito, pero sí el primer planeamiento. Posteriormente, una vez lo hayamos lanzado a las unidades subordinadas, vamos a tener mucho tiempo de ir mejorando ese plan, ir adaptándolo conforme cambie la situación e ir cada vez mejorándolo hasta que llegue el momento de realizar la operación. Otro punto importante es que retengas la información hasta el momento que debas lanzarla. Con esto no quiero decir que te guardes toda la información mucho tiempo, porque las unidades subordinadas también tienen que planear su parte y preparar todo lo que hace falta para realizar esa operación. Van a necesitar seguramente más tiempo que tú. Por tanto, no te la guardes más tiempo del necesario, pero sí el suficiente para no llegar al otro extremo, que es llevar a la gente loca. Decir una cosa y a los 5 minutos decir, ostras, podía haberlo hecho de esta forma que es más óptima, lo voy a cambiar. Y entonces se produce un poco de caos. Hay que encontrar ese equilibrio entre no retener la información más tiempo del necesario para que los de abajo tengan tiempo para planear y ejecutar, pero sí que no lanzar la información para cambiarla dentro de 5 minutos. Es decir, parar, pensar y luego lanzarla. Bien, y dicho esto, vamos a ir a por los 4 pasos que necesitamos para planear una operación. El primero de estos pasos va a ser estructura y enlace. El segundo va a ser análisis estratégico, operacional y táctico. El tercero, la operación paso a paso. Y el cuarto, apoyos o materiales y unidades especiales. Este es el marco general. Vamos ahora, paso por paso, a explicarlos. El primer paso va a ser estructura y enlace. ¿Qué vamos a hacer en este paso? Vamos a estructurar nuestra unidad con los núcleos que vamos a necesitar para realizar esa operación o ese cometido que nos han dado. En esa estructura vamos a diferenciar dos cosas muy importantes. Vamos a diferenciar la estructura que tenemos nosotros en nuestro día a día para hacer nuestros cometidos diarios y la organización que vamos a crear para realizar esa operación o ese cometido, ¿vale? Que no tiene por qué ser lo mismo. Y si tus jefes se empeñan en que sea la misma, yo les diría que no. Y esto sirve tanto para la empresa como para el mundo de la seguridad. Yo tengo una estructura para los cometidos diarios, pero no tiene por qué ser la misma que yo emplee si tengo que realizar un cometido especial. Probablemente necesitaremos llevarnos a lo mejor de la unidad si voy a hacer una operación de determinados tipos, ¿vale? Entonces lucha esa parte de diferenciar la estructura que tienes diariamente con la estructura que debes tener para realizar una operación, en la que debes contar con las personas correctas y llevarte probablemente, o así es como yo lo hago y lo haría, a los mejores. En este primer paso, también al crear la estructura, vamos a crear los núcleos en los que yo voy a organizar mi unidad para realizar ese cometido. Y también el enlace que voy a tener con ellos. Es decir, cómo voy a enlazar esa estructura de mando. Yo voy a crear mi unidad con los núcleos que necesito y voy a planear también cómo voy a enlazar todos esos núcleos. De quién van a depender, quién va a ser el jefe principal, ¿no?, de esa operación. Y cómo voy a enlazar físicamente esos núcleos. Va a ser con un tío que va a ir corriendo a dar el feedback tanto al jefe como a los subordinados. Va a ser vía radio, va a ser vía walkie, va a ser vía móvil. Voy a decidir cómo lo voy a hacer. Y eso dependerá también del despliegue que tenga la unidad, ¿vale?, para el cometido, porque muchas veces un medio de enlace no va a enlazar a determinada distancia, entonces tengo que tenerlo en cuenta. Y también cómo voy a doblar esos enlaces. Es decir, no me vale con planear un solo enlace, porque si ese me falla, por lo que sea, se acaban las baterías, no tengo enlace por lo que sea, necesito un segundo medio de enlace. Entonces tengo que planear, o yo os recomiendo que planeéis dobles enlaces. Voy a dejar muy claro, dentro de esa estructura que acabo de organizar y cómo voy a enlazarla, voy a dejar muy claro quién va a suceder en el mando. Es decir, si a mí me pasa algo, si yo soy el jefe de la operación, a mí me pasa algo, quién va a ser el que me va a sustituir, quién va a ser el segundo, el tercero, el cuarto, dentro de esa operación, ¿vale? Porque pueden pasar muchas cosas
o directamente que no enlacen conmigo. Entonces el jefe de cada núcleo va a tener que resolver. Y para ello es importante también que toda esa estructura conozca todos los cometidos del resto de unidades. Dentro de la estructura, todas las unidades del mismo nivel deben conocer lo que hacen las demás. Para que, si esa sucesión de mando sucede, que me tienen que relevar porque yo he caído, por ejemplo, que todos sepan lo que tienen que hacer y puedan asumir el papel del escalón superior. Y mi segundo y mi tercero es probable que tengan que saber todo lo que yo sé antes de realizar esa operación. Y por último, vamos a decir dónde nos van a poder encontrar físicamente durante esa operación, es decir, dónde nos vamos a encontrar físicamente, y también qué fases va a haber en la operación. Como os decía, que toda esa estructura conozca al menos todo lo del escalón superior y lo de los escalones horizontales, los compañeros que están a la misma altura dentro de ese organigrama o esa estructura. Pero es importante eso de la ubicación, ¿vale? De saber dónde me van a poder encontrar físicamente durante el transcurso de la operación y durante las distintas fases de la misma. Bien, el segundo paso va a ser un análisis exhaustivo, tanto a nivel estratégico como operacional como táctico. Lo primero voy a definir un poquito, voy a intentar daros una imagen de lo que es cada uno de estos niveles. Y lo voy a hacer un poco asimilándolo a la estructura política. Imaginad, por ejemplo, que el nivel estratégico, cuando no se trata de un cometido de seguridad, ya sea militar, policía o lo que seas, o seguridad privada, el nivel estratégico va a ser el mismo que el nivel político. Pues haciendo referencia, por ejemplo, nivel presidente de gobierno, ministros del gobierno o altos cargos de la administración, del ejército, etcétera, ¿vale? Ese va a ser el nivel estratégico. También a nivel social, también va a ser ese el nivel en el que nos movemos. El nivel operacional, para hacer el símil con el estrato político, podría ser aproximadamente lo que son pues, un jefe de un director provincial, un alcalde de una comunidad o de una provincia. Y por último, el nivel táctico va a ser las unidades que están pisando el terreno. Ese va a ser el nivel táctico, es decir, la patrulla que hace una escolta, la patrulla que hace un patrullaje por una determinada zona. Eso va a ser el nivel táctico. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer aquí? Hacer un análisis tanto a nivel estratégico como nacional como táctico, al menos de los siguientes elementos. De la situación que existe en esos niveles, ¿vale? De la situación tanto social como política como religiosa de esos tres escalones en los que yo me voy a mover. El tiempo disponible en cada uno de estos escalones para el planeamiento de la operación, el lugar donde se va a realizar la operación, qué consecuencias va a tener o qué consecuencias tiene estos tres estratos, ¿vale? Estratégico, operacional y táctico, en el lugar donde yo voy a realizar la operación. Y también qué está sucediendo ahí y con qué situación me puedo encontrar, qué grupos se mueven, qué actores se mueven en esa zona, que en cuanto a la población civil, también muy importante a nivel táctico, qué religiones tienen el personal civil en esa zona, también cómo se organizan socialmente, ¿vale? Es muy importante. Es decir, voy a hacer un análisis transversal y exhaustivo de esos tres escalones y de toda la situación que me voy a encontrar cuando yo salga a ese terreno. Puede ser que esté planeando una operación para realizar en otro país, ¿vale? Imaginad que tenemos que realizar una escolta que se sale de aquí, de España, pero yo voy a Polonia a realizar esa escolta. Pues tengo que analizar bien estos tres estratos antes de realizar esa escolta, porque eso va a tener consecuencias directas sobre ese cometido. Entonces, muy importante este análisis. Es muy probable que en algunas unidades lo haga de por sí la unidad, el organismo de inteligencia de esa unidad o de información, pero también es posible que pues, sea una empresa privada de seguridad o me contraten para hacer una escolta en un determinado sitio y o no me faciliten esa información o aparte yo quiera profundizar más en eso y sacar mis propias conclusiones. Entonces, sea porque no me lo proporcionan o porque quiero profundizar más, pues ese análisis va a ser necesario. Una vez tenemos realizado este análisis y tenemos estructurada la unidad, vamos a ir al tercer paso, que va a ser la operación paso a paso. Vamos a dividir la operación que tenemos que realizar en saltos claramente diferenciados y cada uno de esos saltos, a ser posible, lo voy a anclar con algo sobre el terreno, es decir, cuando yo llegue a un punto X, o un evento o una situación que se tiene que dar para pasar yo a la siguiente fase o al siguiente salto. Y para ello, lo que puedo hacer de forma muy práctica, incluso en formato servilleta, ¿no? Como se dice a veces, es hacer un cuadrante de dónde tiene que estar cada parte de la unidad o cuál es el cometido principal de cada parte de la unidad en cada una de esas fases. Es decir, hacer un cuadrante en el que yo pongo fase 1, 2, 3, 4 y en cada fase equipo alfa tiene que estar en X, el equipo bravo tiene que estar en Y y el equipo
Charlie tiene que estar en I. Y yo os animaría a que en cada una de esas fases y en cada uno de esos saltos para cada uno de los equipos, aparte de decir cuál es el cometido principal que tiene que hacer en cada una de esas fases, ¿vale? Imaginaos una cuadrícula con fases y equipos. En cada uno de esos cuadrados voy a poner el cometido que tiene que hacer en cada fase, el principal, y luego para el que tiene que estar preparado. Es decir, imaginemos, fase 1, equipo alfa. El cometido principal va a ser hacer un cerco entre las calles Laguna y Fuente Dorada. Y va a estar preparado para apoyar la inserción del equipo Bravo, por ejemplo, ¿vale? O va a estar preparado para recuperar los vehículos del equipo Bravo. Es decir, vamos a poner en cada uno de esos cuadrados que nos va a salir en la tabla el cometido principal que va a hacer en esa fase y para el que va a estar preparado. Si alguno de esos cuadrados no tiene un objetivo para el que estar preparado o parte del principal, pues no se pone. Esto es una idea que os doy, que a mí me ha sucedido y bueno, pues os doy esa lección identificada. Una vez hemos realizado esta matriz y esos saltos o fases, y donde tiene que estar cada equipo en cada uno de esos saltos o fases, voy a ir planeando desde lo macro a lo micro, o voy a hacer un repaso de la operación de lo macro a lo micro, planeando hasta 2 escalones por debajo. Es decir, yo voy a decir que hagáis esto en cada salto porque he planeado hasta 2 escalones por debajo y sé que con vuestros medios podéis hacerlo. Es decir, si yo mando dos equipos, por ejemplo, yo voy a bajar hasta el nivel de lo que hace cada uno de los miembros del equipo. Al menos de un repaso rápido, para ver que lo que yo estoy ordenando es posible realizarlo. Y por último, voy a dar unas medidas de coordinación para que todos esos equipos estén coordinados. Podemos ahí meter frecuencias de radio en las que nos vamos a mover. Podemos meter los partes que vamos a utilizar si tenemos que transmitir algo, si tenemos algún resumen, unos partes, que eso se suele utilizar mucho a nivel militar, no sé en el resto de instituciones, pero sí que recomiendo que se utilice de los incidentes más comunes que podamos tener, o si vamos a tener una baja, que tengamos un parte establecido y que todos usemos el mismo para transmitir las mismas líneas. Es decir, línea 1, pues este tipo de baja. Línea 2, necesito este material para evacuarla. Tal. Y que todos homogenicemos ese tipo de partes entre los equipos. También, pues como os digo, el procedimiento de evacuación de bajas que vamos a llevar si sucede algo durante la operación, cómo se van a extraer esas bajas, cómo se van a transportar físicamente y dónde. Los mapas que vamos a utilizar que sean todos los mismos y que utilicen siempre el mismo sistema GIS, el mismo datum y, en definitiva, que cuando yo pase una coordenada sea la misma para mí que para mi compañero, ¿vale? Porque muchas veces pasa, os sorprendería ver la cantidad de gente que va sobre el terreno y al pasar unas coordenadas, el mapa que tienen donde reciben esas coordenadas es distinto y se producen incoherencias. Códigos de colores o de señales que vamos a hacer durante la operación. Coordinaciones que hagan falta entre los equipos de cualquier tipo. Ahí también va a ser el punto en el que vamos a realizar esas coordinaciones. Y repasando, vamos a planear de lo macro a lo micro. Vamos a realizar esa matriz con las fases de la operación y dónde va a estar cada equipo con su cometido principal y el cometido para el que tienen que estar preparados por si sucediera algo, y las medidas de coordinación. Este va a ser el punto número 3, operación paso a paso. Y nos vamos ya con el cuarto punto, que va a ser apoyos o materiales especiales o unidades especiales. Aquí voy a meter todos los apoyos que necesite para realizar ese cometido, todos aquellos apoyos que sean especiales, es decir, material que yo no tenga, unidades especiales que necesite y que yo no tenga. Y aquí podemos meter pues, un determinado transporte que necesita hasta un punto concreto, un determinado material que no tenga, apoyo de esas unidades especiales que necesito para un momento concreto de la operación o incluso para toda la operación. Por ejemplo, imaginad que yo no tengo entidad para hacer uno de los cometidos que yo he planeado que son necesarios para la operación. Imaginad hacer un cerco de unas cuantas calles. Pues sí que pediría ese apoyo a otra unidad para que me realizara ese cerco, ¿vale? Pues ese tipo de apoyos lo vamos a meter aquí. Y también, obviamente, pues todo el material del que yo no disponga y que yo considere que necesito. Obviamente muchas veces se me podrá conceder, otras veces no, ¿vale? Pero bueno, ya lo tenemos solicitado. Y hasta aquí los 4 pasos para realizar una operación. El primero va a ser la estructura y el enlace. El segundo, el análisis estratégico, operacional y táctico. El tercero, la operación paso a paso. Y el cuarto, apoyos o materiales especiales. Y en la parte de anécdota me gustaría hacer hincapié en la siguiente frase, que es no lanzar hasta planear. Sé que lo he comentado al principio, pero me parece importante. Es mucho mejor parar 5 minutos, planear todo lo que yo tengo que hacer y después lanzar el cometido, o al menos el esbozo de lo que va a ser, o la información que yo tenga, pero ya organizada y filtrada, que lanzar toda la información sin filtrar y generar caos porque 5 minutos más tarde la voy a cambiar y voy a pensar que era mejor hacer esta
esto de esta forma en vez de esta. Entonces es mucho mejor aislarse 5 minutos, parar y pensar y ya lanzar una cosa más o menos organizada que dar orden y contraorden. En el mundo militar se dice que orden más contraorden es igual a desorden. Así que bueno, os dejo ahí esa idea para que la proceséis. Y como siempre, buscando el equilibrio entre el tiempo disponible que tengo para hacer yo el planeamiento y mis escalones subordinados y un planeamiento que esté meditado. Y como conclusión de esta anécdota, pues también os digo lo que también he comentado, que el planeamiento solo dura 5 minutos. Entonces, de lo que hemos planeado a lo que se va a ejecutar, esto ya lo decía Clausewitz en sus teorías de la guerra, pero es cierto que en cuanto se empieza la operación, es muy probable que todo lo que haya planeado, muchas de las cosas que haya planeado las tenga que cambiar. Y eso es difícil de ver a veces por los escalones superiores, pero el que está pisando el terreno le pasan muchas cosas. Entonces, es normal cambiar el plan de lo que se haya hecho a nivel teórico de cuando empiezas a hacerlo realmente. Entonces, si sois jefes, tened en cuenta que los que están sobre el terreno son los que tienen información buena y siempre trabajad para apoyarles y no para exigirles. Y en cuanto a los ejercicios de hoy, el primero de ellos va a ser que imagines o simules una operación que has visto hacer o se ha hecho y tú tienes conocimiento de ella y te ha gustado o te gustaría ver cómo se ha hecho, investígala e intenta planearla tú. Pregúntate también si tu unidad estaría preparada hoy día para hacer ese tipo de operación y planéala. Creo que es un buen ejercicio para practicar todo esto que estamos comentando. También quiero hacerte hincapié en este punto, me acabo de acordar que hay ciertas revistas que te plantean supuestos tácticos, ¿vale? Tanto a nivel militar como imagino que habrá también en otros entornos de seguridad, ¿vale? Policías y seguridad privada. Entonces, te animo a buscarlas, seguro que en internet puedes encontrarlas fácilmente y te plantean supuestos tácticos que tienes que resolver y después te da una posible solución, ¿vale? Así que considero muy interesante este tipo de ejercicios. El segundo ejercicio va a ser que si no lo has hecho todavía, o aunque te lo hayan dado hecho, como práctica puede estar muy bien hacer un análisis político y social de la zona donde trabajas normalmente. Puede ser que sea aquí en España, en Sudamérica, si me escuchas desde ahí, pero vamos, que planees un poquito donde sueles trabajar tú, un análisis social y político de esa zona. Y que una vez hecho ese estudio, que realices un estudio exhaustivo, y una vez realizado ese estudio y sacadas conclusiones, lo compartas con tu unidad, porque es muy probable que con tu interpretación hay alguna cosa que incluso pues el órgano de inteligencia no le ha dado la importancia que tú sí que le das a nivel táctico, ¿vale? Entonces yo creo que puede ser interesante a nivel unidad realizar esto. Y el tercer ejercicio va a ser que si quieres y puedes, por tema de clasificación de información, puedes escribir a jsoler@jsolerm.es y contarme cómo organizas tú tus operaciones, cómo las planeas, cuál ha sido tu mejor operación o tu mejor cometido de seguridad, cómo lo has planeado y qué conclusiones has sacado después de la ejecución de ese cometido, ¿vale? Te animo a que me escribas y me lo cuentes. De momento todavía contesto yo a todos los correos, así que si me lo mandas te leeré. Y nada más, compañeros, espero haberos aportado valor. Comentaros que aquí tenéis abajo el enlace a la newsletter, que podéis contactarme en jsolerm.es, uniros a la newsletter y contactarme, las dos cosas, que en breves espero que la página web esté operativa y, como os comentaba, pues que la segunda temporada de Jefe Líder está cerca, con un nuevo enfoque, pero que espero que sea para mejor. Muchas gracias por llegar hasta el final y que esto te sirva para ser un mejor profesional y una mejor persona. Nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí y un saludo. Hasta luego.